En el año 1304, en la Edad Media, por supuesto, en la ciudad de Florencia, el Dante Alighieri comenzó a escribir su Divina Comedia. La terminó en el año 1321 en Rávena. La Divina Comedia está dividida en tres grandes partes: el infierno, el purgatorio y el paraíso. Y hoy, específicamente, hablaremos acerca de el infierno en la Divina Comedia del Dante Alighieri. En efecto, queridos amigos, ese es el tema de hoy, el infierno en la Divina Comedia. Este es el primero de 3 programas, porque el primero, el infierno, el segundo, el purgatorio, el tercero, el paraíso. Y para presentarnos esta, digamos, visión escatológica, lo escatológico es lo que está más allá de donde estamos, en la pluma de un gran poeta italiano, el Dante Alighieri, busqué a Jorge Luis Ortiz. Él es maestro en filosofía. Es el director de la Facultad de Filosofía en la Universidad Intercontinental. Y agradezco mucho, querido Jorge Luis, que estés con nosotros. Roberto, muchas gracias. Muy agradecido de tu invitación. Aquí estoy con gusto. ¿Estás listo para aventarnos este tríptico? Sí, bueno, vamos a hacer el mismo viaje que hizo Dante. A ver si sobrevivimos y llegamos al paraíso, pero ahí vamos. Bueno, pues comencemos. ¿Cómo es que este hombre tuvo esa visión? Es que Dante estaba teniendo problemas. Él está en la edad madura y Dante ya estaba teniendo problemas, sobre todo de tipo político. Él había escrito un documento que se llama de monarquía, en donde ponía a cada quien en su lugar, ¿no? Al poder civil y al poder eclesiástico. En la Edad Media había como que un encimarse de ambos, una imbricación de ambos. Los señores feudales eran nombrados por el rey o por el emperador y casi siempre eran señores obispos. Sí. Entonces, esto provocó un conflicto, el conflicto de las investiduras. Para tratar de dar su punto de vista, sobre todo en Florencia, él escribe este texto de la monarquía y le causó enemigos para ambos lados, ¿no? El Papa se sintió coartado en el poder que podía sentir sobre el poder civil, que era el que daba el espaldarazo, le daba la fuerza divina al que era nombrado como emperador, pero el emperador y los señores feudales, los reyes, se sintieron también agredidos por este texto y empezó a tener problemas. Es muy probable que en este estilo de vida él haya hecho un alto en su vida y dijera, bueno, ¿qué está pasando? Por eso los primeros versos de la Divina Comedia comienzan así: a la mitad de mi vida me encontré en una selva. Pues si era la selva, es la crisis de la edad madura. Yo creo que es eso, es la crisis de la edad madura, qué he hecho y hacia dónde voy, que lo enfrenta a lo que son sus peores demonios. Y lógico que un lugar poético para poner los propios demonios es el lugar teológico del infierno. Y empieza este viaje que lo va conduciendo, si lo vemos bien, en una especie de viaje de purificación, pasando por los 3 momentos: infierno, purgatorio y paraíso, hasta encontrarse con él mismo, un hombre nuevamente purificado y un hombre lleno de fe que avanza ya hacia la contemplación. Pero primero se tiene que enfrentar con sus propios demonios, en donde va colocando a aquellos que él ha visto alrededor. Son gente famosa de sus ciudades, en donde va colocando en cada uno de los círculos del infierno por cada uno de los pecados que se están colocando, ¿no? Y seguramente algunos de los que lo persiguieron, ¿no? Sí. Mira cómo sufre un periodista, ¿eh? Mira, sí. cómo sufre alguien que por escribir, ¿no? Oye, ¿y lo lograron porque lo desterraron de Florencia? Sí, tuvo que irse a residir a Rávena, donde finalmente murió. Bueno, a ver, vamos a presentarle primero una rápida, ¿no? Visión de la estructura del infierno en la Divina Comedia, y luego sigo conversando con Jorge Luis Ortiz. En la Divina Comedia, acompañado por el poeta Virgilio, Dante Alighieri desciende al infierno, que tiene forma de cono con la punta hacia abajo, formando una circunferencia completa al final. En las puertas del infierno se advierte: quien aquí entre, abandone toda esperanza. Ya en el interior se encuentra con los condenados a castigos correspondientes a la gravedad de sus pecados cometidos en vida,
Son castigos que se repiten eternamente. El primer círculo corresponde al limbo, donde se encuentran las almas inocentes de los que obraron bien, pero desconocieron el mensaje de Jesucristo porque nacieron antes que Él. Esas almas no sufren, pero no pueden participar del paraíso. Allí se encuentra un grupo de 5 grandes poetas, entre los cuales Virgilio es aceptado como el sexto. Dante encuentra en el infierno diversos personajes antiguos y de su tiempo, algunos de ellos enemigos de Dante o que colaboraron para su destierro de Florencia, y cada uno de ellos narra su historia brevemente, a cambio de que Dante prometa mantener vivo su recuerdo en el mundo. En su recorrido atraviesa por el bosque de los suicidas, por un desierto en el que llueve fuego y la llanura de hielo de los traidores, considerados los peores pecadores entre todos. Es en la 4ª zona del 9º círculo donde, sumergidos en el hielo, son castigados quienes traicionaron a sus benefactores, cuando al llorar las lágrimas les cortan los ojos. A Lucifer se le describe como un demonio de 3 cabezas que dentro de su boca principal se encuentra Judas Iscariote, a quien muerde con sus filosos colmillos como si fuese un juguete, mientras grita de dolor. En sus otras obras muerde a Casio y a Bruto, los asesinos de Julio César. Así es la visión del infierno, entonces, digamos que vivido por Dante Alighieri en su comedia, que después se le llamó Divina Comedia, ¿no? Uh-huh. Sí, por el tema Divina Comedia, porque nos anuncia que va a terminar bien, ¿no? Al menos sí. Sabemos que todo lo que sufra el poeta va a salir bien, ¿no? Bueno, y también, sí, o sea, como es comedia, va a acabar bien. Sí. Y como es divina, también. También, todo en este ciclo, ¿no? Pues se encuentra con Virgilio, es importante. Mira, como poeta Dante pertenece a un grupo que se llama el Dolce Stil Novo, que es un estilo de poesía que se está gestando en aquella época en lo que ahora llamamos como Italia, en donde tienen como que 2 pilares. El pilar de la razón, representado por Virgilio, y después el pilar del amor, que va a ser representado por Beatriz, que va a aparecer ya después al final del ciclo del purgatorio. Entonces, el amor y la razón son los 2 pilares sobre los cuales el poeta se yergue para ir haciendo este viaje que va a empezar a través del infierno. El poeta le invita a pasar en unas jambas que dicen perder la esperanza a todo aquel que entra por aquí, porque es exactamente el anuncio de es la entrada del infierno. Y es interesante porque va a reflejar, por un lado, un poeta, la teología densa de la Edad Media, esa teología que después se consumará en la Suma Teológica de Santo Tomás, por ejemplo, o en los escritos de San Buenaventura. Aquí salen como en poesía esta visión, decías tú hace rato, escatológica, ¿no? Del más allá, de lo que sucede después de la muerte. Y lo que empieza a ver el poeta Dante es cómo empieza un camino circular, círculos que van bajando. La idea del ínferos, de lo que está abajo, es lo inferior. Lo inferior, voy profundizando cada vez en grados mayores de maldad. Entonces, cada uno de los círculos refleja la teología de aquella época sobre estas verdades. Por ejemplo, el primer círculo es el limbo, un momento que ahora ya no lo reconocemos nosotros en esta época, pero que era el lugar de aquellos que por no haber sido bautizados y por lo tanto no haberle sido borrados el pecado original, no pueden ascender a ver a Dios. Pero tampoco hicieron grandes cosas como para ser castigados. Entonces lo tienen ahí guardados y encontramos gente interesante, ¿no? Por ejemplo, Sócrates, Platón, que son gente que incluso a Platón se le llama el divino Platón porque nos acerca mucho a la teología, pero no estás bautizado, te me quedas ahí. Sí. En ese lugar era donde residía Virgilio y por eso es que lo recibe. Virgilio también, como no es bautizado, pues eres pagano, entonces estás en el limbo, ¿no? Está en el limbo, si no hizo gran cosa mala, pero está en el limbo. Virgilio recibe entonces a Dante en el limbo, y allí comienzan, pero antes, ¿por qué, Jorge Luis? A ver, él está en la madurez de su vida, en una selva oscura, y de pronto, ¿cómo es que comienza un viaje por el infierno, el purgatorio y el paraíso? Porque en este camino de la selva encuentra precisamente estas puertas en donde encontró a quien lo iba a ayudar a Virgilio, ¿no? A Virgilio, y le pide que le ayude a encontrar el amor de su vida, que es Beatriz. Pero Beatriz está hasta el otro lado, porque Beatriz ya está pues, en el paraíso. Entonces él
encuentra que tiene la parte afectiva vacía y por eso empieza a hacer este camino de búsqueda. Y Virgilio dice, ok, pero serás suficientemente fuerte como para hacer este viaje, para poder ascender. Yo te podría acompañar un trayecto, pero después irás tú y allá te encontrarás. Oye, Julio Verne después escribirá Viaje al centro de la Tierra. Sí. ¿Le habrá inspirado algo? Pues yo creo que sí son temas comunes, que es la idea de qué hay abajo de la Sí. Tierra. Pero aquí, por supuesto, el infierno es este lugar teológico, ¿no? Que sí, vamos adentrándonos, pero no nos encontramos con la realidad geológica, nos encontramos con la realidad de la miseria humana, del pecado en su máxima expresión. Se encuentra con el poeta Virgilio, le dice, yo estoy buscando al amor de mi vida, que es Beatriz, ayúdame. Le dice, pues sí, pero hay que hacer este viaje. ¿Pero por qué si Beatriz está en el paraíso o a la salida del purgatorio, no? Sí, es el ¿Por qué paraíso no terrenal. comienza por el paraíso? ¿Por qué tienen que comenzar el viaje por el infierno y luego el purgatorio? Porque tiene que él mismo ir purificándose. Ah, O sea, en realidad, si hubiera muerto, si en realidad esta fuera la entrada de él porque ha muerto, él tendría que estar o en el purgatorio o en el infierno. No sabemos si en la gloria, pero si está en el infierno, es purifícate porque mira dónde puedes quedar y nunca llegar a ver a tu amada, que son los 9 círculos del infierno. Y más vale que lo hagas bien, porque si no tardarás mucho tiempo en las 7 escalinatas del purgatorio. Entonces, más bien es como un anticipo que se le da pedagógico de ten cuidado porque por aquí puedes quedar o por aquí tendrás que estar algún tiempo largo. Si tu meta es llegar hasta donde está Beatriz, tienes que pasar por todos estos niveles. entonces se purifica al cruzar el infierno y se purifica al cruzar el purgatorio. Sí. Ajá. Primero por desprecio a lo que está pasando en el infierno y después por lo que ve en el purgatorio. Dice, hay que irse purificando, ¿no? Nada que no sea puro, ni el pensamiento, ni la carne, ni la mente, que no sea pura, puede entrar al paraíso. Por eso tiene que hacer este proceso, al menos por miedo, por terror, por ejemplo de los demás, él va purificándose de sí mismo, va dejando lo que pudiera tener de rastrero, de humano, demasiado humano, de natural, que impida poder acceder hacia donde él quiere, hacia el paraíso. Usted ha de estar preguntándose, pues ya díganos qué vio Dante en el infierno, ¿no? Y las penas y los castigos y los pecados. Pero tal vez usted se pregunte, ¿y Dante al final, cuando llega al paraíso, vio a Dios o no vio a Dios? Pero eso será en el programa del paraíso. Por ahora hago una pausa. Regreso para, pues ya, entrar al infierno junto con Dante y con Virgilio. ¿Y qué es lo que allí vieron? ¿Y a quiénes se encontraron? Ya estamos de regreso, queridos amigos, en este programa, el primero de 3, un tríptico. Hoy, el infierno en la Divina Comedia de Dante Alighieri, el segundo, el purgatorio, y el tercero, el paraíso. ¿Habrá encontrado, habrá visto Dante a Dios en el paraíso? Eso ya lo veremos. Por ahora, Jorge Luis, sigo conversando con Jorge Luis Ortiz, maestro en filosofía, director de la Facultad de Filosofía de la Universidad Intercontinental. ¿Qué vio Dante en el infierno? Ok, mucho de lo que ves siempre es metáfora poética, entonces eso ahí es importante, porque lo importante es el símbolo que está detrás de esta metáfora. Entonces, el mismo hecho que sean círculos, que hablan del lugar de no se va a acabar, nunca tiene principio y fin un círculo, son lugares eternos. Ah, claro. Después en el cielo serán otras cosas, serán esferas, pero ahorita son círculos. Y el círculo no tiene principio y final. Para ahí estarán toda la eternidad. Ese es un primer símbolo importante a tomarlo en cuenta. Que se van reduciendo en tamaño hacia abajo, donde están los peores pecados. Y en cada uno hay un castigo.
El castigo se presenta, y yo creo que esto es importante como teología, presenta como, no como un acto de revancha de Dios, sino como una consecuencia lógica de la justicia divina. Por eso se le llama contrapaso, es decir, pecaste por acá, por ahí eres castigado. No es la venganza desproporcionada, es exactamente lo que te pasó. Y entonces empezamos, por ejemplo, con el círculo, el primero es el limbo, no hay mucho que hacer, no hay Dios, más que están ahí detenidos por toda la eternidad. Después viene, por ejemplo, el círculo de la lujuria, que es el primero, en donde como te dejaste llevar por las pasiones, como si fuera un vendaval, entonces en este círculo las almas son aventadas contra las paredes por un viento enorme, como para simbolizar, te dejaste llevar por tu pasión, pues es tu misma pasión la que te va a estar azotando por toda la eternidad. Y personajes famosos tenemos, por ejemplo, a Helena de Troya y a la Paris, lujuria. que la lujuria los llevó a destruir un reino, ¿no? Y hay Francesca y Paolo, que son personajes que él conoció ahí, que se ve que hicieron de las suyas, porque en realidad Paolo era cuñado de Francesca, de ciudad de Florencia, entonces el chisme del pueblo, y entonces hay que ponerlos en su lugar y los coloca ahí. Pero no pueden estar tranquilos, la pasión los movió en esta tierra y entonces los avienta a la siguiente. Ese es el primer círculo. Con la ayuda del poeta logra ver algunas almas, las van reconociendo, les platica su historia, pero tenemos estos grandes pecadores de la pasión, ¿no? Lujuriosa. Pasamos después al otro círculo, que es el círculo segundo, que es el círculo de la gula, de aquellos que no se dejaron templar por las buenas maneras y dieron rienda suelta, sobre todo a los placeres de la bebida y de la comida. Esto hace que te comportaste como cerdo, entonces tu castigo es estarte revolcando en el lodo durante toda la eternidad con cara boca abajo. Lo único que comerás ya no son los manjares que estuviste viendo, sino el lodo que te dejaste llevar. Y entonces, esta es la idea del contrapaso. Dios no castiga con venganza, sino castiga, bueno, el castigo surge de la propia justicia como para volver a equilibrar lo que se rompió con el pecado de cada uno de los que están ahí. Dios no castiga, se castiga a uno solo. Dios no condena, se condena a uno mismo por esas acciones, esos pecados. Y por eso eres castigado en ese sentido por lo que tú mismo hiciste. Tú te labraste el castigo, ¿no? Por ejemplo, en el círculo, estamos como por el séptimo círculo, de los que actuaron por ira. Algunos son castigados, flagelados por los mismos demonios, porque tú asustaste a los demás, los sedujiste para que pecaran y se desquitaran. Los estuvieron lastigando por toda la eternidad porque tú los asustaste a obrar el mal. Son los que hicieron pecados de ira, pero motivando que los demás actuaran mal. Entonces, y es interesante porque vamos por los 7 pecados capitales, la gula, la lujuria, en la pereza. Una fuerza que no saben de dónde viene, mueven a los perezosos a estar corriendo toda la eternidad y están cansados y viene otra vez la fuerza que los mueve a estar corriendo sin ton ni son, pero por toda la eternidad. Sobre todo porque es la asedia, ¿no? La pereza en las cosas del bien. Fuiste lento en hacer el bien. A todos nos da flojera, pero además somos flojos para hacer el bien. Dice Dante, pues vas a acabar en este círculo, que es el tercero, en donde una fuerza te moverá cuando tú podías haber tenido esta oportunidad de haberte encaminado hacia el bien. Entonces vamos, lujuria, gula, pereza. Viene después esta idea sí, de la ira, los que se dejaron llevar por la ira. Y después de la ira viene ya la envidia, por ejemplo, los envidiosos, los que vieron con malos ojos a los demás, son castigados con alambres que les cierran, que después se va a replicar, por ejemplo, en el purgatorio, después lo veremos en ese programa, pero ahorita es por toda la eternidad, no sabes hacia dónde vas. Hay los pecados de herejía, por ejemplo, entre ellos la quiromancia, el querer saber el futuro. Y el castigo es muy simpático, es tú quisiste ver hacia adelante porque el futuro no te pertenece, por toda la eternidad te volteo el cuello y ahora vas viendo hacia atrás y vas caminando, mirando hacia atrás para que te acostumbres a estar para toda la eternidad no buscando lo que no te pertenece. Bueno, en estos círculos, entonces vamos cada vez bajando más
y más y más. Y los castigos siempre tienen que ver con eso, es importante, contrapaso. Es uno mismo el que se labra el castigo. Que era una tónica importante en la teología de aquella época. ¿Puede Dios castigar siendo bueno? Y la respuesta tú lo acabas de anunciar hace rato. Es que Dios nos castiga. El castigo se consigue cada uno por su propio haber hecho algo. Es el que le toca el castigo y no porque Dios lo haya puesto ahí. Aquí es donde te acomodas porque fue lo que te tocó. Algunos son convertidos, por ejemplo, en árboles, en donde son los suicidas, por ejemplo, los que son violentos, porque los ponen en el ámbito de la violencia, ¿no? Los que son violentos consigo mismos, los suicidas, y los que son violentos con los otros, ya sea por lo que decíamos hace rato, por seducción o porque yo lo hice. Pero entonces los que son violentos consigo mismos, no te interesó tu cuerpo, entonces llegas al infierno sin cuerpo, porque a ti no te interesó, te lo quitaste. Pero tienes que existir. Entonces existes como un árbol seco en donde los cuervos te están rompiendo toda la eternidad las varas y tú sientes como si fuera tu dedo, tu brazo, que te están arrancando una parte de ti y al otro día vuelves a regenerarse. Pero ya no eres un ser humano, tú despreciaste tu ser humano porque te suicidaste, entonces existes allá pues como la forma más básica de vida, como árbol que no te puedes ni mover. Es los que generan violencia. En ese mismo círculo, por ejemplo, está interesante, porque nosotros estamos acostumbrados a ver a Ulises, el de la Odisea y todo eso, el de la guerra de Troya, como un héroe, pero Dante lo ve como un gran pecador. Fue él el que motivó a los demás para que destruyeran a Troya, y dándole la idea del caballo de Troya, sí. Y lo mete en ese círculo. Los que hicieron violencia a los demás por seducción, por engaño, por esto. Y lo que es muy típico, todo el mundo lo recordará si alguna vez leyó, es que ya en el último de los círculos está lo que él considera el peor de los pecados, la traición. La traición a su familia, la traición a sus amigos, la traición a su patria y por supuesto la traición a Dios. Son cuartos, ¿no? Cuarteles, le llaman, son cuartos. El círculo del infierno está dividido, por ejemplo, en la Judeca, que quiere decir los judíos, porque ellos fueron traidores al plan de Dios y rechazaron el mensaje de Dios, entonces están en el infierno, y ve a Caifás, y ve a Anás, y ve a todos ellos, porque fueron traidores. Pero también está, ya en el último reducto, Lucifer, el señor de los demonios, devorando todos los días a Judas, a Brutus y a Casio. Estos dos últimos que hicieron asesinato con Julio César y Judas Iscariote, que pues, es el gran traidor, ¿no? Pero está interesante, porque lejos de la idea de el infierno dantesco lleno de llamas, no es cierto. El infierno en el último círculo es tremendamente helado. En un mar de hielo está Satanás hasta el cuello y es ahí donde está devorando a Judas. Es la frialdad total. Aquel que se aleja de Dios no vive ardiendo, vive helado, petrificado, frío, en una visión teológica muy profunda de aquella época, que dista mucho del que ahora empezamos como el infierno lleno de llamas. No, es la frialdad, donde se aleja Dios, que es el Espíritu Santo, que se refleja, por ejemplo, en fuego, las llamas del fuego, los serafines que están cerca de Dios, que están ardiendo de... No, ahí es, al fin y al cabo, Lucifer hubiera sido más o menos del grado de los serafines, pues está en lo frío, en lo helado, en la soledad completa. Pues recuerdo que alguna vez, cuando pontificaba, el Papa Benedicto XVI dijo: hemos visto al infierno como un fuego, pero también podemos verlo como algo gélido, como lleno de hielo. Seguramente lo tomó de Dante. Yo creo, ¿no?, que sí, porque es aquí donde Benedicto. Sí. Y como era tan culto y sabio, seguro se leyó la Divina Comedia. Fíjate, yo era niño y había en la biblioteca de la casa un libro de la Divina Comedia, infaltable, ¿no? Ilustrado con grabados de Gustave Doré. Bueno, nos fascinábamos, mis hermanos y yo, viendo los castigos que nos parecían terribles. Y a veces nos reíamos porque hay algunos que son como grotescos, ¿no? Pero yo recuerdo desde niño, ese libro me impactó porque descubrí allí algo escatológico. Hacemos otra pausa, queridos amigos. Volvemos con más de El infierno en la Divina Comedia de Dante Alighieri.
Yo continúo conversando con el maestro en filosofía Jorge Luis Ortiz, director de la Facultad de Filosofía de la Universidad Intercontinental, hoy El infierno en la Divina Comedia de Dante Alighieri. Qué interesante, ¿no? Que él pone en el infierno a quienes le son antipáticos o a quienes lo acosaron y persiguieron, o, sí, ya dije antipáticos, ¿no? Porque iba a decir, o a quienes le caen mal. Pero no solo es que caen mal porque hicieron algo realmente Sí. detestable. ¿Pone algún papa en el infierno? Bueno, ponía a Bonifacio VIII. Ah, sí, Bonifacio, qué bueno, se lo merece. Se lo merece. Sí, por haber hecho renunciar a Celestino V. Sí, es que Celestino V era todo un amor, o sea, vivía Sí. ahí en su cuevita de ermitaño y lo mandan al estado papal y todavía le encuentra con este señor que le empezaba a usar. A acosar, renuncia. Renuncia Y bueno, hasta que lo consigue. Y luego él es el sucesor. Entonces, también tiene peor. lo suyo, ¿no? Oye, dime por favor, te lo ruego, que también ponen en el infierno a Clemente V, quien disolvió a la Orden del Temple. Te lo ruego. Sí, está, qué bueno. Y está en el último círculo, porque es traición. Porque los templarios... O sea, le en habían el peor. Ajá. Está en el peor, porque los templarios habían sido fieles a él, le habían servido a la iglesia, habían logrado Sí. conseguir un bastión en Jerusalén y de repente son traicionados, pero así vilmente por la En cambio, iglesia. este papa, Clemente V, le es fiel, pero su amiguito, el rey de Francia. Ajá, le convenía quedar bien con el rey de Sí, Francia. claro. Los templarios están ahí en Francia, entonces disuelve el temple precisamente para conseguirse pues, las riquezas que dicen que tenían, pero al menos sí ciertos lugares. Alguien que cae mal, que te sirvió y tú lo traicionas, pues merece estar en el peor de los círculos. Oye, ya me está cayendo muy bien Dante Alighieri. Sí. ¿Algún otro papa lo mandó al Averno? Ay, sí, Al Nicolás III, Nicolás II. ¿A Nicolás III? Nicolás III, ese está por ahí. Porque, bueno, esa es cuestión política. Se anexa a Rávena, que es donde él había sido refugiado. Claro. Entonces, se lo trae hacia los estados pontificios y además por la fuerza del pontificado, ni siquiera por una razón válida, es por la fuerza del pontificado. Entonces, tenemos ejemplos de 3 papas, tenemos reyes, tenemos, por ejemplo, a estos que te decía, amantes de Francesco Paolo, que son gente importante en aquella época. Pone a la gente que conoce en el lugar donde piensa que van a ir si no se convierten. O sea, por supuesto, él espera que siga así, sea que Dios los mantenga ahí, ¿no? Pero Ha de haber sido impactante, ¿no? Leer lo de Supermoda en aquel momento y ver si uno mismo Y ahí metió en estoy el yo, dedo de, sí. tengo que cambiar. pues por eso nos explicamos que no haya podido regresar a Florencia, ¿no? Pues algo así habrá hecho Miguel Ángel Buonarroti en su momento cuando en la Capilla Sixtina pinta a gente en el infierno también. Sí. Y es gente que él conoce, que le sabe y todo. Pero aquí es personajes importantes que encontraron en la pluma de Dante un lugar en el infierno como para decir, oigan, somos capaces de las peores bajezas, vean lo que está pasando. Sí. A ver, ándale, ahí, ¿qué hable el filósofo Jorge Luis Ortiz? ¿Qué nos deja el infierno de la Divina Comedia de Dante? ¿Cuál es la lección? Yo creo que empezando por esta idea de la justicia. La justicia es un equilibrio, porque después en el paraíso se hablaba de estabilidad, pero aquí vamos a decir, es un equilibrio que se debe mantener en el universo. Cada vez que alguien peca, este equilibrio se bambolea. Ajá. Viene de esta idea de la hibris griega, ¿no? De la no desmesura, del justo medio, no exagerarle. El metasto, ¿no? O sea, la idea del justo medio es lo virtuoso. Entonces el que peca se va hacia un lado. Es bueno comer, pero exagerarle es la gula. La gula. Es bueno descansar, pero exagerarle es la pereza. Es bueno beber, pero embriagarse. Embriagarse, no. Lo mismo, es bueno enamorarse, es bueno el sexo, es bueno, sí, pero exagerarle que sea el centro de tu vida hace que haya un desequilibrio y el universo entero se jala a todo para volverlo a equilibrar. De ahí, segundo punto, la idea del contrapaso. En la justicia no hay venganza. Claro. Porque había un filósofo, seguramente lo has leído, Friedrich Nietzsche, que le echó tierra a la iglesia, un ateo, le echó tierra sobre todo al cristianismo decimonónico, ¿no? Que decía, es que el cristianismo es la peor de las religiones, el Dios cristiano es el más perverso, porque a una falta temporal impone un castigo eterno. Y entonces, desde esta teología decimos, no es Dios el que está imponiendo el castigo eterno, Claro. no es una venganza, es el mismo equilibrio de cómo están las cosas, hace que las cosas sucedan. No Dios te castiga por estar de goloso. La diabetes que te provocaste fue porque te
metiste 5 Sí. kilos de dulces, ¿no? Sí. O sea, tiene que ver con que lo que tú hiciste... Tu cirrosis que traes, te la provocaste, Sí. pues estar bebiendo Y y lo demás. embriagándote en las Sí, tabernas. la falta de movimiento en tu vejez es porque nunca hiciste ejercicio. O sea, yo creo que esa es la parte moral que creo que podemos rescatar del infierno de Dante. El que nadie se va de aquí sin pagar las que debe no es un acto de venganza, es un acto de estricta justicia. Por eso el castigo no es impuesto arbitrariamente, es a todos los que pecaron les toca así, porque tiene que ver con aquello en lo que faltaste. Oye, ¿ve a Lucifer o a Satanás? ¿Lo Sí, ve en el lo ve, infierno? te decía, hasta como por el hombro lleno de hielo, que lo único que se le ve es el rostro donde está devorando entre los colmillos a Casio, a Brutus, a Judas, y lo ve en toda su gélida presencia, ¿no? Porque está Su gélida presencia. en medio del frío. Es importante, ¿no? Pero leer a Dante no es leer un texto de escuela, no es leer un texto de teología así, es un texto poético, entonces hay que saberlo leer. El por qué los círculos, ya dijimos, tiene que ver Sí. con la eternidad. El por qué la frialdad, porque es la ausencia perfecta del amor de Dios, entonces tiene que estar frío el asunto. El que seas azotado por los vientos no es porque nada más hay un huracán, es porque tú te dejaste guiar por tus vendavales, cosas así, ¿no? El que hayas traicionado a un amigo merece el máximo castigo. Y dentro de la idea de Dante, ese castigo de a todos tiene que ver con que no solo se les manda al infierno, se les destripa, se les desfenestra, ¿te acuerdas? Esta palabra Sí, arrojar italiana, por la ventana. arrojar por la ventana, Defenestrado. que además había pasado, él había sido testigo en aquella ciudad de Florencia, defenestrado a los duc, ¿no? Al duc, porque habla de merece ser aventado hacia abajo, ¿no? Por supuesto, en la vida real quedas en la tierra, pero en la vida teológica llegarás al último de los infiernos. Y habíamos dicho, Dante tiene que empezar a hacer un camino de purificación, guiados por la razón, que es Virgilio. Virgilio lo va guiando, porque la razón sabe cómo moverse entre ellos, que son los pecadores. Un hombre mismo hubiera quedado tan aterrado con los castigos que se hubiera quedado ahí, pero la razón de Virgilio va guiando al poeta como de la mano y se siente seguro, porque racionalmente entendemos, esto no es venganza divina. Yo no creo en un Dios vengativo. Esto es consecuencia básica del equilibrio, que luego hasta los científicos hablarán, ¿no? La homeostasis del universo, ¿no? Del equilibrio cósmico que debe existir y que un pecado atenta, y por eso viene una consecuencia lógica, racional, o sea, lógica, que equilibre en lo que fallaste. Mira, es natural pensar que en el infierno debe haber vulgaridades. En el Dante no, ¿verdad? Él no presenta nunca nada vulgar. Nada vulgar. No. Aún en el infierno, su manera de narrar y conducirse es refinada, es elegante. Es ¿sí? refinada, es elegante, es mesurada. Hubiera sido un mal predicador con su poesía si se deja llevar en la pasión del infierno. Es mismo hecho de que esté hecho en tercetos la poesía, lo va midiendo, lo va conteniendo, porque tiene que hacer rimar, tiene que ir estructurando, y eso hace una lectura muy medida en lo pavoroso que puede ser el infierno. Son 33 conjuntos de poemas para el infierno, 33 para el purgatorio, 33 para el paraíso. Son 99. Pero el primer cuarteto lo repite al final, ¿no? A la mitad de mi vida estaba yo en una selva oscura. Sácanos ya del infierno, ¿no? Claro. Después de esto, gracias a Virgilio logramos pasar a lo que ahora llamamos el purgatorio. ¿Que no era un antepurgatorio? Sí, que es el lugar donde Virgilio tiene que medio quedarse, porque en el purgatorio él ya lo va a ir guiando, pero ya no está tan cercano como en el infierno, porque él ya no puede pasar a este lugar de esperanza, porque él no está bautizado. Mira, se nos acabó el tiempo rapidísimo. Dinos cómo es la salida del purgatorio. Para en el siguiente programa, pues, digo, de la salida del infierno. La salida del infierno, sí. La salida del infierno, Dante se encuentra ahora ya no entre círculos, sino a una escalera que va subiendo. Aquí era la entrada, perder la esperanza, hay una sensación de sazón, de odio, se siente el odio, y cuando pasamos a este antepurgatorio, donde vamos a empezar a subir una escalinata, la sensación desaparece, esa sensación de opresión. Porque aquí
todos los que están aquí sufriendo sufren con esperanza. Ah, en el En purgatorio. el purgatorio. Entonces, desde aquí abajo ya no siente todo lo que sintió en los 9 círculos. La salida del infierno es, entonces, por una escalera. Una escalera que va a empezar a subirse. Bueno, Pero ahí será después. hasta aquí el primero de 3 programas. Ok. Hasta aquí el infierno en la Divina Comedia de Dante. Próximo programa, el purgatorio, que está compuesto por antepurgatorio, purgatorio y, bueno, ya lo veremos Ya lo verás. entonces. Ya lo veremos. Jorge Luis, muchas gracias. Gracias, Roberto. Con mucho gusto. Espero que esto le esté gustando a usted, ¿eh? Es apenas el comienzo, es el infierno. Después el purgatorio y el cielo. Agradezco el favor de su atención. Váyase buscando la Divina Comedia, váyala leyendo para que en los programas subsiguientes los disfrute usted y los vea con el libro en las manos. Gracias. Como siempre, le deseo que Dios le guarde.